Gloria, echo de menos verte la cara. Soy otra persona desde que te fuiste. Casanova! Frena el carro ahí, brother, quédate quieto. Madre santa, dígame, oficial. Agente Gregory, ortografía. Sabía que era con H, Char es con H, ¿ah? Calma, relax, te pones nervioso tú, me pones nervioso a mí, te pego un tiro y tenemos un problema. Tranqui. Perdón, oficial, es que me altero. Vamos a ver a dónde está aquí el fallo. Si empezaste bien, mira, Gloria, con mayúscula, coma, hasta aquí, genial. Hecho sin H del verbo echar, de menos verte la cara, fantástico. Soy otra persona, bien, desde que te fuiste. Aquí la Romeo en grande. Trátame suave, sargento, que tengo el alma sensible. Fuiste, pretérito perfecto simple, segunda persona del singular, y te pregunto, ¿esa S por qué? No sé, porque soy millennial. Fuiste, sin S. Al pretérito perfecto simple no se le añade S. Jamás, jamás. Es absolutamente incorrecto y no debe hacerse. Jamás, jamás. Ver. Viste, pensar, pensaste, comer, comiste, sin S. No te voy a poner la multa porque es la primera vez, pero que sea la última. Y la próxima vez que tengas duda, abre el diccionario, don Juan, que en Tinder el primer filtro es la ortografía. Ok. Fuiste. Send. Qué bueno que me escribiste. ¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos en este video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los tiempos verbales. Nosotros al principio de año estábamos viendo las diferentes categorías gramaticales. Hablamos sobre el sustantivo, sobre el adjetivo, sobre los determinantes y algunos adverbios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el verbo y sobre el modo de los tiempos verbales, en específico sobre el modo indicativo y el subjuntivo. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Pero primero quisiera aclarar un poco sobre los pronombres personales. Y es que puede tenderse un poco a la confusión el no saber distinguirlos. Entonces aquí en un pequeño cuadrito podemos ver de la siguiente forma. Cuando nosotros hablamos de la primera persona en singular, estamos hablando del pronombre yo. Cuando hablamos de la segunda persona en singular, estamos hablando de tú. Cuando hablamos de la tercera persona en singular, estamos hablando de él o de ella. Ahora bien, cuando queremos hablar de la primera persona en plural, utilizamos el pronombre nosotros o nosotras. Cuando estamos hablando de la segunda persona en plural, utilizamos ustedes o vosotros, aunque el vosotros no lo utilizamos nosotros en Latinoamérica, sino que más que todo es un término español. Y por último hablamos de la tercera persona del plural cuando nos referimos a ellos o ellas. Ahora sí, pongámonos en tema en cuanto a los verbos. Vamos a ver los tiempos verbales. ¿Y qué es un tiempo verbal? Dice que se le denomina tiempo verbal al conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y que corresponden tanto al pasado, al presente o al futuro. Es decir, que el tiempo verbal es cada una de las formas que adopta un verbo dependiendo si se está hablando en pasado, en presente o en futuro. Quisiera agregar algo antes de continuar. Al pasado también se le llama pretérito. Entonces, cuando ustedes vean la palabra pretérito, se está refiriendo al tiempo pasado. Ahora bien, la clasificación de los tiempos verbales lo vamos a ver ya sea mediante su estructura o su aspecto. En cuanto a la estructura, vamos a distinguir dos formas, las simples y las compuestas. ¿Y a qué se refieren con simples? Simple quiere decir que solo va a estar compuesta por una palabra. Por ejemplo, si yo digo yo bailo, tú cantas, él camina, ellos corren, nosotros cantamos. Entonces, si ustedes se fijan, solo estoy utilizando el pronombre y un verbo, una forma verbal. Ahora bien, si yo estoy hablando de verbos compuestos, es decir, que le voy a agregar un auxiliar para poder componer mi oración. Así, si yo digo, yo he bailado mucho o tú has comido demasiado. También podemos decir, él
ha estudiado bastante para el examen. Si ustedes se fijan, ha estudiado, he comido, has bailado. Estas son formas compuestas. Su estructura podemos decir que son verbos compuestos. En cuanto al aspecto, vamos a hablar de dos tipos, los imperfectos y los perfectos. ¿Y a qué nos referimos con los imperfectos? Los imperfectos son aquellas acciones que aún no están terminadas, que todavía tienen una continuidad. Son acciones que aún están sucediendo. Ya vamos a ver los tiempos verbales para que quede un poco más claro esto. En cuanto a los perfectos, son acciones que ya están terminadas, que ya no tienen continuidad. Es decir, son acciones que ya han finalizado. Si ustedes se van a la página número 92 de su libro de texto, ahí está ejemplificado y están las definiciones de cada una de las cosas que estoy diciendo. En cuanto al modo verbal, vamos a ver que se clasifican en indicativo y en subjuntivo. Aquí dejo una pequeña representación gráfica de los diferentes tiempos verbales. Se la voy a mandar en una imagen aparte para que la puedan apreciar de mejor forma. Ahora bien, vamos a hablar del modo indicativo. ¿Y a qué nos referimos con el modo indicativo? Dice que se refiere al modo en que un hablante usa cuando considera una acción que es real, que es cierta y que es objetiva. Ahora bien, el modo indicativo tiene 10 tiempos. Y se clasifican en 5 tiempos verbales y en 5 tiempos compuestos. Así tenemos dentro de los tiempos simples el presente y con su ejemplo, yo bailo. Ese es el tiempo presente del modo indicativo. De ahí tenemos el pretérito imperfecto del modo indicativo, yo bailaba. Pretérito, recordemos que quiere decir pasado, o sea, es lo mismo que decir pasado. El pretérito es pasado. De ahí tenemos el pretérito perfecto simple, yo bailé, una acción que ya finalizó. De ahí tenemos el futuro simple que dice yo bailaré, o sea, una acción que vamos a realizar en un futuro. Y tenemos el condicional simple que es yo bailaría. En cuanto al pretérito imperfecto, esta va a anunciar acciones acabadas en un tiempo considerado totalmente pasado, es decir, algo que definitivamente ya terminó. En cuanto al pretérito perfecto simple, son acciones acabadas en un tiempo considerado totalmente pasado. O sea, todas son similares. Quizá la única diferencia es que en cuanto al pretérito perfecto, vamos a hablar de acciones. Al pretérito perfecto simple, perdón, vamos a hablar de acciones que han acabado en un tiempo considerado. Por ejemplo, yo bailé. No estoy hablando de una acción que yo la hice o que la voy a poder seguir haciendo, sino que algo que hice en un determinado momento. Y cuando yo digo yo bailaba, es una acción que tuvo continuidad en el tiempo. Bueno, por ejemplo, yo bailé en la fiesta de Alfredo. O sea, fue un evento que no se volvió a repetir. Pero cuando yo digo yo bailaba, había una continuidad. Digamos, yo bailaba ballet de mi niñez, por decir algo. Entonces algo que yo hice desde un tiempo, digamos, desde los 5 años hasta los 12, 11, 12 años. Entonces esa es una forma de verlo. En cuanto al futuro simple, yo bailaré, o sea, es algo que yo definitivamente voy a hacer. Ahora bien, en cuanto a la condicional simple, yo bailaría, la condición acá se refiere a una acción que depende de alguna condición. Por ejemplo, yo bailaría si la música me gustara, o yo bailaría si yo pudiera hacerlo. Entonces hay una condición para hacer esa acción. Ahora vámonos a los tiempos compuestos. En primer lugar tenemos el pretérito perfecto, yo he bailado. En cuanto al pretérito perfecto, este se emplea para hablar de acciones acabadas en un tiempo que sentimos muy cercanos al presente. Por ejemplo, yo he bailado, salsa, por decirlo. Yo he bailado salsa en la fiesta de anoche, por decir algo. Entonces es una acción que se realizó un poquito más cerca del presente en el que estoy actualmente, o sea, para valga la redundancia. El pretérito perfecto lo vamos a emplear siempre que
la acción haya sido en un tiempo que haya sido muy cercano al presente. En cuanto al pretérito pluscuamperfecto, yo había bailado, esta nos vamos a referir a una acción que definitivamente terminó. Nombra una anterior a otra que también es del pasado. Por ejemplo, si se van a la página 93 de su libro de texto, hay un ejemplo que me gusta mucho, donde dice pasados o pretéritos, al final dice pretérito pluscuamperfecto, dice nombra una anterior a otra que también es del pasado. Eduardo corrió para alcanzarla, pero Telma ya había salido. Entonces, siguiendo con el ejemplo, había bailado, podemos decir, la fiesta terminó, pero yo ya había bailado todo lo que quería. Entonces, ahí podemos ver el uso del pretérito pluscuamperfecto. En cuanto al pretérito anterior, yo hube bailado, esta refiere a una acción pasada a otra que también pertenece al pasado. Por ejemplo, yo hube bailado. Cuando la fiesta llegó a su final, yo hube bailado, cuando yo hube bailado, la fiesta ya había terminado. Es decir, siempre viene alusión a alguna otra acción que haya sido del pasado. En cuanto al futuro compuesto, yo habré bailado. Esta es igual, ¿verdad? Anuncia una acción que va a terminar, que va a finalizar antes de otra acción. Si se van a la página 93, ahí seguimos con los ejemplos. Dice, en cuanto al futuro compuesto, cuando llegues a casa ya habré preparado la cena. Es decir, siempre va a haber otra acción antes de utilizar este tipo de tiempo verbal. Por ejemplo, cuando llegues a la fiesta, yo habré bailado con todos mis amigos, por decir algo. Y en cuanto al condicional compuesto, bueno, lo mismo que les decía anteriormente, la condicional siempre requiere, valga la redundancia, una condición para hacer, al realizar la acción. Por ejemplo, yo habría bailado. Yo habría bailado si la fiesta no hubiera estado tan aburrida. Entonces, ese es un ejemplo para utilizar este tiempo verbal. Ahora bien, cuando nosotros estamos utilizando los tiempos verbales compuestos, si ustedes habrán notado que lo único que cambia en cada uno de los tiempos es el auxiliar. El auxiliar es había, habré y habría. Entonces, cada uno de estos necesita un verbo en participio. ¿Y qué es el verbo en participio? Bueno, en español se obtiene quitando las terminaciones del infinito. Si nosotros recordamos, ya hablamos un poco sobre esto, los verbos en infinito son aquellos que están terminados en ar, en er y en ir. Ahora bien, para utilizar este tipo de verbos, vamos a quitar ese ar, vamos a quitar ese er y vamos a quitar ese ir y vamos a añadir, dependiendo del verbo, el ado o el ido. Si ustedes se fijan, la palabra en común en todos los tiempos compuestos es bailado, entonces en ningún momento cambia su forma. La forma infinitiva de bailado sería bailar, entonces le quitó el AR, hizo el AR, y le agregó ado, pero digamos que fuera otro verbo. Yo he comido, el verbo sería comer, le quitó el er y le agregó el ido, entonces ya lo convierto en un verbo participio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo algunas oraciones y tengo en la otra columna la clasificación. Voy a dar algunos segunditos para que ustedes puedan leer las oraciones y que antes que yo ponga la respuesta ustedes traten de identificar a qué tiempo verbal está refiriendo cada una de las oraciones. La primera, yo he aprendido lengua de señas. ¿A cuál clasificación de las que hemos visto ustedes piensan que pertenece? Vamos a ver. Al pretérito perfecto. Si ustedes recuerdan, hacemos un poquito de memoria, el pretérito perfecto anuncia acciones que están acabadas en un tiempo determinado. Yo he aprendido lengua de señas. ¿Cuándo aprendí yo lengua de señas? Pues lo aprendí el año pasado y terminé en mayo. Es decir, que yo lo aprendí en un tiempo determinado.
Vamos a ver la siguiente. A mi hermana le encantaba jugar fútbol. ¿A qué clasificación pertenece? Al pretérito imperfecto. ¿Y cuál es el pretérito imperfecto? Son aquellas acciones que tuvieron continuidad en el tiempo. Es decir, a mi hermana le encantaba jugar fútbol. No hubo un tiempo así, por decirlo así, determinado, sino que hubo continuidad. No es decir que de repente ella no le gustó el fútbol, sino que fue poco a poco o qué sé yo. Ahora con la siguiente. Rubén había aprendido defensa personal. ¿A qué clasificación ustedes piensan que pertenece esta oración? Al pretérito pluscuamperfecto, porque es una acción que definitivamente terminó y que también requiere de otra acción. Por ejemplo, aquí pudiéramos agregar, Rubén había aprendido defensa personal porque lo molestaba mucho en la escuela, por decir algo. Ahora la siguiente oración. Cuando lo vea, yo lo puse entre paréntesis porque aquí podemos hacer lo del sujeto tácito o implícito. No sé si recuerdan un poco sobre eso. El sujeto implícito, es decir, que no es necesario que lo pongamos, sino que ya se sabe que está allí. Cuando lo vea, hablaré con él. ¿A qué clasificación piensan ustedes que pertenece? Al futuro simple, porque es algo que nosotros vamos a realizar, que definitivamente lo vamos a hacer, es algo cierto, es algo real, es algo objetivo. Y la última oración, ella habría hablado con su maestra por un error en sus calificaciones. ¿A qué clasificación pertenece? A la condicional compuesta. ¿Por qué? En primer lugar, el verbo principal está compuesto, tiene el verbo en participio y un auxiliar, habría hablado. Y también porque presenta otra acción pasada por un error en sus clasificaciones. La otra acción es el error en las calificaciones. Esto en cuanto al modo indicativo de los tiempos verbales. Vámonos ahora a los tiempos del subjuntivo y a qué vamos a referirnos cuando hablamos del modo subjuntivo. Dice que se refiere al modo usado por el hablante cuando piensa que las acciones son posibles, deseables o inciertas. Es decir, no es algo que definitivamente va a pasar como en el modo indicativo, sino que es algo que de repente va a pasar o no. En estos solo hay 6 tiempos. 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos. En cuanto a los simples, vamos a tener el presente. Baile, yo baile. Es posible que yo baile si la música me llegara a gustar. Ese podría ser un ejemplo. En cuanto al pretérito imperfecto, aquí vamos a hablar yo bailara o yo bailase. Yo bailara si la música que están poniendo me gustara. Ahora bien, por bailara o bailase, si ustedes se van a la página 94, ahí hay algo muy interesante. Dice que en cuanto a bailara o bailase, en cuanto a bailara es más que todo lo utilizamos en la forma oral y el bailase lo utilizamos en la forma escrita cuando nosotros queremos hacer diferente, no sé, lo queremos utilizar en un poema, en una novela, en un cuento. Entonces es la forma como más apropiada de utilizar el pretérito imperfecto. Y el ara va a ser más que todo cuando lo estamos usando de forma oral. Ahora bien, el futuro simple, yo bailar. Si yo bailare en la fiesta de mañana es porque el ambiente lo va a decir. Ese es un pequeño ejemplo sobre el uso de estos tiempos verbales. Ahora bien, al igual que el modo indicativo, el modo subjuntivo tiene tiempos compuestos. En el modo subjuntivo hay también 3 tiempos compuestos. Vamos a tener pretérito perfecto con la construcción haya bailado. Que yo haya bailado no quiere decir que me haya divertido. Ahí, si ustedes se fijan en mi ejemplo, utilicé 2 veces el tiempo compuesto en pretérito perfecto. Ahora bien, con el pretérito pluscuamperfecto, yo hubiera bailado. Yo hubiera bailado si la fiesta nos hubiera salido de control. Si ustedes se fijan, estamos utilizando 2 acciones.
y el futuro compuesto. Yo hubiera bailado si la música no hubiera estado tan baja. Al igual que el modo indicativo, en cuanto a los tiempos compuestos del modo subjuntivo, vamos a utilizar el verbo en participio. Si ustedes se ponen atención un poco, lo único que cambia es el auxiliar. Haya, hubiera y hubiera también. Hubiere, perdón, la última es hubiere. Entonces, lo único en común es la palabra bailado. Y bueno, ahí está la breve explicación del participio, cómo se forma. Se quitan las terminaciones ar, er e ir y se añade el ado o el ido. Acá hay unos ejercicios a modo de ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan leer las oraciones y puedan identificar a qué clasificación corresponde cada una de ellas. La primera, ojalá yo tuviera tan claro lo que quiero hacer. ¿A qué clasificación corresponde? Al pretérito imperfecto. Ojalá yo tuviera tan claro lo que quiero hacer. La segunda, si me llegara alguna carta, me la guardas. ¿A qué clasificación corresponde? Al futuro simple. Ahora veamos la última. Me hubiera encantado ir a la playa en las vacaciones pasadas. ¿A qué clasificación corresponde? Al pretérito pluscuamperfecto. Es decir, las acciones que ya terminaron, que ya no se pueden realizar. Este tema es más que todo de memorización y de práctica, de saber identificar en textos, en libros, en discursos orales o escritos. Entonces esto es más que todo de memorización y de saber clasificarlos o identificarlos. Yo los invito a que no descuiden el libro de texto. En las siguientes páginas, después de las 94, hay algunos ejercicios. Eso sería bonito y sería bueno que ustedes fueran practicando este tema. Y ante cualquier duda, yo estoy en cualquiera de las plataformas, a través de mi WhatsApp, mi correo electrónico y de las plataformas que están en línea. Esto sería todo en este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar. Pueden escribir. Muchísimas gracias. Se cuidan y se les extraña mucho, chicos. Adiós.